Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Le doy gracias al Señor porque puedo llegar a ustedes una vez más. Qué maravilloso, qué lindo. Saludos a todos mis hermanos en las diferentes partes de México, de Centroamérica, Sudamérica y en cualquier parte de los Estados Unidos donde nos están viendo. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Y para eso vamos a estar ocupados hoy en el capítulo 5. Recuérdense que ya estamos a punto de terminar Gálatas, pero estamos repasando algunas cosas que son muy importantes para nosotros, los que queremos ser esa iglesia gloriosa, los que queremos ser vencedores, los que tenemos hambre y sed de justicia, los que no nos hemos conformado con una tradición evangélica sin propósito. Así que si tú eres uno de ellos, gracias a Dios porque te conectas todos los días para estudiar juntamente con el hermano Carrillo la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por la nueva bendición de hoy, la nueva misericordia de hoy. Señor, muchas gracias porque nos la das para que juntos escudriñemos tu palabra, para que juntos nos alimentemos de este pan diario. Señor, bendice a todos mis hermanos en todas partes del mundo donde se conectan y ayúdame a mí, Padre Celestial, para poder ser un canal de bendición para mis hermanos, que yo pueda tocar el espíritu de mis hermanos y que ellos puedan ejercitar su espíritu juntamente conmigo para que tú abras nuestros ojos y que podamos alcanzar a ver la revelación divina de tu palabra. Señor, oramos por los que están contaminados del virus, los que están en los hospitales, especialmente oramos por nuestros hermanos en Cristo para que tú, Señor, pongas tu mano de sanidad sobre esos cuerpos quebrantados de salud. Fortalece a todos los familiares de los que han perdido sus seres queridos en esta pandemia y glorifica tu nombre, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, estamos en Gálatas y como les vuelvo a repetir, estamos repasando puntos importantes. Si Dios nos da vida, ya la próxima semana terminamos Gálatas y nos vamos a ir preparando para estudiar Primera de Timoteo. Les dije que después de estudiar 4 epístolas que están dirigidas a 4 iglesias, vamos a estar estudiando 4 epístolas que están dirigidas a 3 individuos, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Así que con la ayuda de Dios vamos a estar siempre ocupados. Usted ore por mí para que el Señor siempre me ayude para poder ser bendición a su vida. Quiero introducirme entonces a la lección de hoy leyendo Gálatas en el capítulo 5. Vamos a leer, miren cómo dice el capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muy bien, quiero comenzar diciéndoles que la religión promueve buenas obras y enseñanzas éticas, y la encontramos en todo el mundo. Y junto con la religión existen la cultura y las tradiciones de los hombres. Así que esas 3, religión, cultura y tradiciones, representan los logros más altos alcanzados por la humanidad. Sin embargo, el enemigo de Dios usa esas 3 cosas que son positivas para las personas
específicamente para distraer y desviar al hombre del propósito de Dios. Así que yo les invito a que me presten su atención. Por eso hemos titulado nuestra lección en esta mañana, Andar por el Espíritu con la esencia de nuestra vida y como el sendero de nuestro camino. Te voy a repetir el título de la lección de hoy. Andar por el Espíritu como la esencia de nuestra vida y como el sendero de nuestro camino. Aleluya. Nuestro estudio de hoy nos va a presentar algo mucho más elevado que la religión, la cultura y las tradiciones. Algo que satisface al hombre y satisface a Dios. De eso vamos a hablar en esta mañana, así que por favor te ruego un oído atento. Vamos a ver lo que verdaderamente satisface a nuestro Dios, ¿verdad? Y quiero dar un pequeño repaso así muy rápido de nuestros mensajes anteriores. Por lo menos 3 mensajes anteriores estuvimos hablando acerca de Gálatas 5:16. Mira lo que dice Gálatas 5:16 y Gálatas 5:25. Porque me centré en los 2 mensajes o 3 mensajes anteriores, me centré en eso. 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, yo quiero volveros a recordar que el 5:16 es muy importante que nosotros lo entendamos porque habla de lo mismo de la primera parte del 5:25. La primera parte del 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu. Y el 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero que te quede bien claro que cuando hablamos de la esencia, cuando hablamos de la vida de Dios que ha sido dada a nosotros, cuando hablamos de eso, es importante que tú lo entiendas que el venir de la vida de Dios, el venir del Espíritu a tu espíritu, eso se llama esencia. O sea que tú recibiste una esencia de Dios, que es su vida y su naturaleza. Cuando uno viene a Cristo, uno recibe esas 2 cosas. Recibe su esencia con su vida y naturaleza. Entonces yo quiero que por favor nunca se te olvide que la esencia de nuestra vida es el depósito que Dios pone en ti. Dios deposita en ti su vida y esa vida es para beneficio tuyo. O sea que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Entonces, el hecho de que te haya venido la vida de Dios a tu espíritu, eso es un beneficio que tú recibes, es un beneficio que recibimos todos los creyentes y desde ese entonces nosotros ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Pero quiero que pongas atención. Esa vida que tú tienes es para que tú seas beneficiado, para que ya no vivas la vida vieja, sino que le eches mano a esa vida. Entonces, esa vida te la dio Dios para que tú la disfrutes. Cristo es disfrutable para ti, pero recuérdate siempre que esa es la primera parte, o sea que esa es una de las partes de tu salvación, que tú recibas beneficios de Dios. Pero hay otra parte que dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ya allí tienes que saber la diferencia, porque la diferencia entre vivir por el Espíritu
a andar por el Espíritu es que tú usas esa vida para expresarte, o más bien dicho, esa vida es expresada a través de ti. Entonces, por favor, mira bien el punto que te estoy dando antes de introducirme al desarrollo de nuestra lección de hoy. Que la vida de Dios en ti es para que tú sepas que ya tienes algo de Dios en ti, que por creer y oír con fe, Él vino a vivir a tu espíritu. Y por eso es que te llamas la morada de Dios. Dios vive ahí contigo. Dios es tu vida. Pero esa es solo la primera parte, porque la segunda parte es para un propósito, aparte de ti. Claro está que Dios tiene el propósito primariamente de cambiar tu vida, de hacerte nacer de nuevo, para ponerte en la posición en la que Él te quiere usar para su propósito. Escúchame bien, por favor, porque no quiero que vayas a creer que mi hablar es un hablar así flojo, un hablar descuidado. No, estoy hablándote en una forma bíblica, en una forma con la pureza de la palabra. Entonces, mi amado hermano, recuérdate siempre que el hecho que Dios te ha dado su vida es para que tú seas el depositario de algo precioso. Por eso dice que este tesoro está en vasos de barro, porque nosotros pues somos seres caídos, vasos de barro. Pero Dios tiene un beneplácito, una meta, un propósito, y es de que esa vida que te ha dado sea utilizada por ti bajo reglas, bajo reglas. Recuérdate, la vida de Dios es bajo reglas, pero no son reglas exteriores. Nosotros no estamos predicándote, por eso te dije que lo más alto y sublime, entre comillas, que el hombre ha logrado es la religión, la cultura y las tradiciones. Eso es lo que él ha logrado y Satanás se aprovecha de eso que el hombre ha logrado. Te estoy hablando del hombre natural, para desviarlo del propósito divino, porque muchos cristianos se mueven en el hombre natural, o sea que no hay diferencia entre un mundano y un cristiano si no es dirigido por el Espíritu. O sea que la vida de Dios en nosotros es con el propósito de que nosotros vivamos regulados. Nosotros vivimos bajo reglamentos, pero no reglamentos exteriores. Por eso ayer te dije que hay 4 reglas para que nosotros vivamos por el Espíritu. Y la primera de ellas es que tenemos que tomar al Espíritu como nuestra guianza. Y gracias a Dios, porque tomar al Espíritu como nuestra guianza es entonces el título de nuestra lección. Andar por el Espíritu como la esencia de nuestra vida. Porque te dije que Dios depositó en ti una vida con una esencia, que es la naturaleza y la vida divina. Gloria a Dios. Muy bien, entonces yo quiero hablar hoy de los logros de la humanidad que nos desvían de la meta de Dios. Escúchame bien. Quiero hablar hoy acerca de los logros de la humanidad que nos desvían de la meta de Dios. Aunque no me va a dar tiempo para hablar de todos ellos, por lo menos quiero tocar lo más importante, la religión. Fíjate que muchos no saben lo que es la religión. Religión es adorar a Dios sin experimentar a Cristo. Escucha, religión es adorar a Dios sin experimentar a Cristo. Tal vez tú digas, bueno, ¿cómo se puede adorar a Dios sin experimentar a Cristo? Hermano, es una religión. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una unión orgánica con el Señor, entonces nosotros no podemos satisfacer nuestro ser ni satisfacer a Dios. Nosotros satisfacemos a Dios cuando
entendemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha mostrado que cuando andamos por el Espíritu, nosotros y Dios somos satisfechos. Entonces, por favor, nota que religión es adorar a Dios sin experimentar a Cristo. Tristemente, no solo los que están en una religión pagana están sin disfrutar a Cristo, sino que el problema es de que muchos cristianos están sin disfrutar a Cristo, están sin experimentar a Cristo, viviendo en vidas cristianas, o sea, en una localidad, en iglesias cristianas que tienen hermanos que no están disfrutando a Cristo como su vida. Y entonces eso los hace religiosos. Entonces quiero que por favor hoy abramos nuestro corazón, porque Dios nos quiere dar algo superior a la religión, superior a las tradiciones de los hombres y superior también a la cultura. Si ustedes se dan cuenta, los mundanos tienen religión, hermano. Los mundanos tienen cultura. Y los mundanos también tienen tradiciones. El problema es de que a veces nosotros los cristianos andamos en la misma condición, con una religión, con cultura y con tradiciones. Pero hoy vamos a tocar todo lo que hemos hablado ya muchas veces y que hoy queremos que nos quede aún más claro. Si ustedes se dan cuenta, a veces hemos estado tocando los mismos versículos, pero como dijo un hermano, wow, dijo, nunca había oído predicar a un pastor de un versículo 10 mensajes. Pero lo importante es que saquemos la esencia, saquemos las joyas que están ahí escondidas. Entonces quiero hacer un repaso a vuelo de pájaro desde el capítulo 1 de Gálatas. Miren cómo dice en el capítulo 1 de Gálatas, si podemos ver el versículo 16. Versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, revelar a su Hijo en mí. Entonces en el capítulo 1 de Gálatas está el Hijo amado de Dios, que Dios nos quiere revelar, o nos ha revelado a nosotros. Dios nos ha revelado a su Hijo en el capítulo 1, y Él ha llegado a ser uno con nosotros. Y eso está en contra de la religión y sus tradiciones. Fíjese. Todas esas tradiciones y esa religión fueron hechas por los hombres de algo que Dios autorizó. Porque aquí estamos bregando con cosas que Dios ha autorizado. Toda la gente que tiene religión cree que está agradando a Dios, porque es Dios el que ha dado mandamientos. Entonces quiero que ustedes vean que en el capítulo 1 Dios nos pone una revelación de su Hijo a nosotros, lo cual es en contra de la religión y las tradiciones. Así está claramente definido en Gálatas. Así que en el capítulo 1 nosotros tenemos al Hijo de Dios revelado a nosotros en nuestro espíritu. En el capítulo 2 de Gálatas, ese Hijo amado de Dios que se ha revelado a nosotros, lo vemos como el ungido que reemplaza. Mira cómo lo pone el capítulo 2, versículo 19 y 20. 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que en la cruz, se elimina, se reemplaza a la ley. Ahí vemos que el ungido de Dios reemplaza la ley. Es muy importante ver estos aspectos. En el capítulo 1,
el Hijo de Dios es revelado a nosotros. En el capítulo 2, en la cruz dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Está hablando de la cruz y la resurrección. Entonces, veamos claramente capítulo por capítulo, ¿verdad? En el capítulo 3, allí Pablo comienza a hablarnos del Espíritu, en vez de hablarnos de Cristo, ¿sí? Allí en el versículo número el versículo número 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, no se nos olvide pues que en el capítulo 1 tenemos la revelación del Hijo, en el capítulo 2 tenemos el reemplazo de la ley y en el capítulo 3 se nos empieza a hablar del Espíritu. Ahora notemos pues que el Hijo del capítulo 2 es el Espíritu del capítulo 3. Y esto es muy importante, mi amado. Entiéndelo. El Hijo que es revelado en el capítulo 1 y que en la cruz reemplaza la ley, en el capítulo 3 se llama el Espíritu. Entonces nosotros nos damos cuenta que en el capítulo 3 nosotros hemos recibido al Hijo como el Espíritu. Y eso es muy importante porque eso nos confirma que el Espíritu del capítulo 3 es el Hijo del capítulo 1 y también el Cristo que está mencionado en el capítulo 2. Abre tus ojos y ve bien lo que Dios te quiere revelar a través de Gálatas, porque eso te manda al capítulo 4. Y en el capítulo 4 ahí se avanza y se nos dice que nosotros no solo hemos recibido el Espíritu, sino que somos hijos nacidos de Dios. Oh, esto es precioso, hermano. Ya cuando tú estás llegando al capítulo 4, ya no solo te dicen que el Hijo fue revelado a tu espíritu, ya no solo te dicen que el Hijo reemplaza en la cruz la ley, y ya no solo te dicen que Él es el Espíritu que se recibe por el oír con fe, sino que ya te dicen en el 4 que tú eres un hijo nacido de Dios, para llevarte al capítulo 5. En el capítulo 5 tenemos dos clases de andar. Mira pues bien para qué es la revelación en Gálatas. Es una revelación progresiva, es una revelación en la cual tú te puedes dar cuenta de cuál es el propósito de Dios en Gálatas. Aleluya. Y pues eso nos va a recordar que estudiamos Gálatas y Colosenses, y también en Gálatas y Colosenses y en otras epístolas de Pablo se nos revela que Satanás ha usado los logros más admirables de la vida humana, tales como la religión, la cultura y la ética, para engañar, para distraer a los cristianos de Cristo, pero que por el andar en el Espíritu somos librados de, entre comillas, tantas cosas positivas y atractivas para el hombre. Solo el Espíritu nos puede liberar de todas esas ataduras, porque esas son ataduras, hermano. Satanás ha puesto las ataduras de la religión, de la cultura y la tradición, y por eso muchas personas están detenidas en ella. Donde quiera que tú vayas y en cualquier parte del mundo, lo que sobresale es la religión y la cultura, y luego a eso se añaden las tradiciones de los hombres. Pero eso lo que ha hecho es quitarnos el disfrute de Cristo. Y yo quiero darle gracias a Dios por el mensaje de Gálatas, que nos instruye acerca de lo que es el propósito de Dios y lo que no es el propósito de Dios. Nosotros debemos de saber que el propósito de Dios es imposible cumplirlo a través de la ley, a través de la cultura y a través de la religión. Eso es imposible, porque la economía de Dios está centrada completamente en su Hijo Jesucristo.
Ahora, su Hijo Jesucristo hoy es el Espíritu. Por eso dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Ahora, el Espíritu está disponible para nosotros, para experimentarlo y para disfrutarlo. El Espíritu es el Dios triuno procesado. Gracias al Señor que nosotros tenemos ese entendimiento, porque el Dios triuno procesado, su realidad es Cristo mismo. Aleluya. Por eso en Gálatas vemos entonces que en el capítulo 1 Dios reemplaza a la religión por medio de su Hijo, y a la tradición en el capítulo número 2. Luego vemos que en el 2 la cruz reemplaza la ley, y en el 3 que ese Cristo está disponible para ser experimentado como el Espíritu. Y es maravilloso que en la economía de Dios, lo que Dios quiere es que Cristo se forme en nosotros. O sea que hay una meta. No es nada más que tenemos la vida de Dios y punto, no. Es que tenemos la vida de Dios para que Cristo crezca en nosotros, porque Él se quiere forjar en nosotros. Ahora, Dios como el Espíritu es nuestra vida. Dios como el Espíritu es nuestra vida y es nuestro todo. Ese es el propósito de Dios, en el cual tanto Dios como nosotros somos satisfechos. Amén. Gracias a Dios que nosotros hemos decidido tomar este camino. Yo delante de todos ustedes les digo, yo he decidido tomar ese camino. ¿Has decidido tú tomar ese camino? ¿Has decidido tú tomar el camino glorioso del Hijo de Dios? ¿Has decidido vivir por el Espíritu? ¿Has decidido andar por el Espíritu? Porque esto es muy importante. Tienes que confesar y decir, yo escojo a Cristo. El Espíritu es mío, yo soy del Espíritu, escojo al Dios triuno procesado. Yo espero que todos nosotros, al estudiar Gálatas, hayamos decidido ya vivir por el Espíritu. Ayer me escribía mi sobrino Byron y me decía, verdaderamente, hermano pastor, esto que usted está hablando no es algo liviano. Esto que está usted hablando, dice, demanda de una gran responsabilidad para nosotros los cristianos, de ser humildes para tomar al Espíritu como nuestra guía, hermano. Eso no vaya a creer usted que es algo liviano. Entonces, gracias a Dios que a vuelo de pájaro podemos entender el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Gálatas para llevarnos al 5 y entender que hay dos clases de andar. El andar que es por la esencia, el andar que corresponde a nosotros por habernos dado el Señor su vida, pero el andar que es bajo reglas para que podamos cumplir la economía divina, el propósito de Dios. Por eso, cuando hablamos que somos gente de propósito, nosotros tenemos que entender que Dios se ha propuesto algo y Él lo va a alcanzar. Cooperes tú o no cooperes tú, Él va a alcanzarlo, porque para Dios todas las cosas ya están hechas. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 8, Él dice ahí mismo que a los que Él escogió, también los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. O sea que para Dios, tú y yo, somos un producto terminado. Así como Él se procesó para venir a ser el Espíritu y entrar dentro de nosotros, así también Él en la Biblia declara que nosotros ya estamos terminados. Solo tenemos que experimentar lo que a los ojos de Él ya está cumplido. Entonces, mi amado hermano, para entrar al punto número 2, porque mi punto número 1 es que tú entiendas, pues, que los logros del hombre han desviado a los cristianos y a las personas de la realidad de Dios, que es disfrutar a Cristo y experimentar a Cristo. Por eso vuelvo a repetir, religión es adorar a Dios sin experimentar a Cristo. Con eso en base, con eso como base, puedo entrar al punto número 2, porque el punto número 2 es ¿qué diremos de los incrédulos piadosos que tienen buenas virtudes? Porque tú vas a encontrar personas que no son cristianas y que ellos expresan educación, expresan religión, expresan cultura,
expresan tradiciones. ¿Qué podemos decir de ello? ¿Cuál es la fuente de esa expresión? Debemos ser la expresión de Dios, pero no de algo que salga de nuestra alma. Tenemos que expresar a Cristo, los cristianos, pero no de la expresión de nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, porque eso es nuestro ser caído, esa es nuestra carne, sino que tiene que ser de la nueva esencia. Nosotros tenemos por naturaleza una esencia, hermanos. Tenemos una clase de vida y naturaleza que es una vida caída. Esa es la de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros expresemos la esencia de la vida que fue puesta en nosotros. ¿Cuál es la esencia de la vida que fue puesta en nosotros? Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu, porque por eso nos están diciendo que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, la expresión de la esencia de la nueva creación, por eso vuelvo a repetirte, la esencia, dice, andar por el Espíritu como la esencia de nuestra vida y como el sendero de nuestro camino. Entonces nosotros podemos tener el problema de estar caminando bajo la esencia de nuestra alma. El espíritu y la carne se oponen. Lo contrario de andar en el espíritu es andar en el alma. Y aquí se nos dice claramente en el 5:22 lo que es la esencia del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya expliqué lo que eso significa. Todo lo que hagamos sea de la esencia de nuestro ser, Dios mismo pasado por un proceso que fue muy largo. Dios pasó por un proceso muy largo para venir a ser la esencia de nuestro espíritu. Dios, el Dios glorioso, el Dios creador, el Dios del universo, Él tomó cuerpo, Él se hizo hombre y vivió aquí en la tierra por 33 años y medio. Vivió en una casa de un carpintero. A los 30 años Él comenzó a predicar su evangelio. Luego a los 33 y medio Él estaba listo para morir en la cruz. Y después que Él murió en la cruz, resucitó y se sopló dentro de los discípulos y se derramó sobre los discípulos. Mira qué maravilloso es Dios, para que tú puedas tener la esencia del Espíritu, que es la vida y la naturaleza de Dios. Entonces nota, mi amado hermano, que esto es un elemento que es puesto por Dios en nosotros y ese elemento nos constituye. Ahora nosotros, hermano, tenemos un elemento capaz de hacer menguar la carne. Si tú no estás entendiendo estas lecciones es porque no pones atención. Pero si pones atención vas a darte cuenta que la carne va menguando. Mira cómo dice el 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De la única manera que nuestra carne puede ir menguando y menguando es cuando aprendemos a crucificarla. Porque esa parte nos corresponde a nosotros. Haced pues morir lo terrenal y carnal en vosotros. Nosotros, pero tenemos la capacidad porque tenemos una esencia. Pero muchos tristemente no le echan mano a esa esencia. Y el peligro, hermano, es que nuestra carne está viva y nuestra carne puede ser la esencia de nuestro amor. Nuestra carne puede ser la esencia de todo lo que nosotros hacemos.
Fíjese que nosotros podemos aparentar amor, podemos aparentar gozo, podemos aparentar paz, podemos aparentar paciencia, podemos aparentar benignidad, podemos aparentar bondad, podemos hasta fingir la fe, si todo eso aquí está en la Biblia, hermano. O sea que el fruto del Espíritu se puede aparentar. Por eso es que nuestra enseñanza en esta mañana es que nosotros usemos la esencia del Espíritu para poder expresarnos, porque nuestra expresión a la larga puede venir a ser la expresión de nuestra alma en vez de ser la expresión del Espíritu, hermano. Tenga cuidado con su carne, hermano Carrillo. Tenga cuidado porque su carne tiene esencia y su carne puede hacer relucir su esencia, aparentando. Dice que el diablo hasta tiene forma de vestirse de ángel de luz. O sea que si alguien nos enseña a vivir apariencias, es el diablo. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta que a Dios solo lo honra y le agrada todo aquello que sale de la esencia de Él. Si algo no sale de la esencia de Dios, Dios no se agrada. Oremos para que Dios nos ayude a ver este segundo punto, hermanos, que las expresiones nuestras pueden ser netamente humanas, hermano. Yo quiero que tú en esta mañana consideres de dónde están saliendo tus cosas, porque nosotros tenemos una necesidad bien grande, y la necesidad que tenemos es de que las cosas de Dios salgan de la esencia de Cristo. Nosotros necesitamos que todo en nosotros lo haga Cristo. Amén. Sí, para que Cristo sea nuestra fe, para que Cristo sea nuestro amor, para que Cristo sea nuestra bondad, para que Cristo sea nuestro gozo, para que Cristo sea nuestra paz, hermano, para que Cristo sea nuestra paciencia, para que Cristo sea nuestra benignidad, para que Cristo sea nuestra bondad, hermano. Aún el enojo, hermano, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea que muchos no entienden que aún el enojo debe de ser controlado por Cristo, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, el enojo, ¿cómo es que se maneja? No vayas a creer que Dios no está de acuerdo que te enojes. De vez en cuando te vas a enojar y Dios dice, that's okay, mijo. Siempre y cuando sepas usar el enojo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo sabía usar el enojo. En la Biblia, cuando tú lees las historias de los incidentes y de las cosas que le pasaron a Cristo, ¿cuándo lo ves enojado a Cristo? ¿Cuándo lo ves enojado? Lo vas a ver enojado, ¿sabes? Solo contra una cosa, contra la religión. Porque cuando Él se enojó, les volcó las mesas a los vendedores y les tiró las monedas a los cambistas. ¿Por qué? Porque habían hecho de la iglesia un negocio. Habían hecho de la iglesia algo religioso en vez de ser la casa de oración. Porque mi casa, casa de oración será llamada. Entonces nosotros tenemos que entender todos esos incidentes porque aún nuestro enojo tiene que salir de la esencia divina, hermano. Vas a corregir a tus hijos, que salga de la esencia divina. Vas a reclamarle algo a tu esposa, que salga de la esencia divina. Vas a reclamarle algo a tu esposo, que salga de la esencia divina. Hermano, esto no es juguete. Esto no es juguete. El ser guiados por el Espíritu, hermano, es algo profundo. Pero debe de ser entendido por nosotros no en una manera religiosa ni cultural, no, ni religiosa, ni cultural, ni tradicional. Porque muchos de nosotros nos movemos en pura religión, tradición y cultura. ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Y hacemos las cosas en una regla general del hombre caído. Y Dios no se agrada de eso. Mi reacción, mi acción es bien importante. Mi accionar es importante, mi reacción es aún más importante. Porque es importante cómo accionas, pero más importante cómo reaccionas. Entonces, mi amado hermano, en esta mañana yo quiero decirte que te pregunté, ¿verdad? ¿De dónde vienen tus acciones? ¿De dónde vienen tus reacciones? ¿De qué esencia proviene tu caminar diario, hermano? Hazte una pregunta en esta mañana.
mi caminar viene de la esencia divina. Cuando voy manejando mi carro, me enojo si alguien se me mete enfrente. ¿Te das cuenta cómo tu esencia humana es la que puede estar operando? Si en el supermercado alguien se mete adelante de ti a pagar, sabiendo tú que el turno siguiente era el tuyo, tranquilo, le dices, go ahead. Mira, muchos gringuitos así son, hermano. A veces uno viene y como que se confundió que iba a entrar y él le dice, no, go ahead, go ahead. Y hasta le pregunta, are you sure? Yeah, I'm sure. Go ahead, métete, paga. Cuando llegas a los 4 stops, tienes un instinto carnal de tu esencia carnal o tu esencia. Mira qué tremendo, hermano, en cosas tan chiquititas. Tu esencia al parar en 4 stops, ¿cuál es? ¿Cuál es tu esencia? De aquí en adelante maneja y piensa y recuérdate de este mensaje. De aquí en adelante, cada vez cuando vayas a manejar, cuando vayas a trabajar, cuando estás con tu compañero, quizá cortando madera, quizá midiendo esto, tu esencia es la que sale a relucir o la esencia de Cristo. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos, debemos de asegurarnos que viene de la esencia del Espíritu. Aleluya. Y termino con esto hoy. El primer andar es para que nosotros entendamos que tenemos la vida de Dios. Ese es el primer andar y ese es el que nos describe Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En una versión está más claro porque dice, digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Esa versión está bonita porque da a entender más lo que estamos hablando. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Entonces, el primer andar es para que reconozcamos que ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Pero el segundo andar que se nos pide en 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese andar es cuando uno toma a Cristo como su senda. No solo de esencia, sino de senda, de camino. Fíjate, es bien diferente a tomar a Cristo como nuestra esencia y saber que de Él sale todo lo correcto de nosotros, a tomarlo como nuestro caminar, como nuestro sendero. Aleluya. Yo creo que Dios te está bendiciendo en esta mañana, porque la Biblia dice, yo soy el camino. Así dijo Cristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la realidad y la vida. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy tomando a Cristo como mi caminar? ¿Estoy tomando a Cristo como el sendero de mi vida? Porque para el primer andar nosotros necesitamos a Cristo como nuestra esencia, pero para el segundo andar necesitamos a Cristo como nuestro camino, como nuestro sendero. Así que el pensamiento básico en Gálatas es ese. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Cristo no solo es nuestra vida, sino que es nuestra manera de vivir. When Jesus said, I am the way, yo soy el camino al Padre. El camino al Padre es una vida que es dirigida por Dios. Entonces, el apóstol Pablo tenía una carga bien profunda porque él les estaba diciendo a los Gálatas, ustedes Gálatas han tomado como sendero la ley. Ustedes quieren que la ley los guíe y eso no es correcto. La ley no los va a guiar más que a Cristo. Fíjate que cuando uno está en la ley, uno está fuera de Cristo. Lástima que muchos hermanitos no entienden eso, porque dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces jamás de los jamases, ni la ley, ni la religión, ni las tradiciones
pueden perfeccionarte, porque mucho de eso solo sirve para llevarte a Cristo, especialmente la ley. Amén. Entonces Pablo, su carga era a gritos diciéndole a los Gálatas: vuélvanse a la cruz, vuélvanse a la esencia, vuélvanse a la vida, porque la cruz da vida, vuélvanse a la esencia para que puedan caminar hacia la meta. Entonces nuestro caminar cristiano es de esencia a meta. Amén. Así que el pensamiento en Gálatas es profundo, hermanos, porque de acuerdo a Gálatas, el Señor elimina la ley, elimina la doctrina, elimina el conocimiento, elimina el saber, y tristemente muchos, todas esas cosas que le mencioné ahorita, la toman como el camino. Muchos hermanos han tomado la doctrina como el camino, como la manera de caminar. Ellos caminan de acuerdo a su doctrina, ellos caminan de acuerdo a su conocimiento, pero eso no es lo que la Biblia nos pide. La Biblia es enfática, y Gálatas, su misión es que andemos por el Espíritu. Andar por el Espíritu, hermanos, es andar por una vida, no es andar por medio de otras cosas. La regla es el Espíritu. Él es nuestra dirección, Él es nuestro reglamento. Solo por ese sendero se puede llegar a la meta. El sendero que es Cristo, la vida, la esencia. Vivamos por el Espíritu para que el Espíritu sea la esencia de nuestra vida, que nos hace caminar por el verdadero sendero. Escúchame bien, no hay nada que pueda sustituir al Espíritu. No hay nada, que te quede claro. Vivo por el Espíritu, ando por el Espíritu. Esencia y camino. No queda nada. Nada nos queda aparte del Espíritu. Nada. La doctrina se acabará, hermano, la enseñanza se acabará, la lengua se acabará. Lo único que va a permanecer es el amor, y el amor es Cristo mismo. Aleluya, hermano. Gracias a Dios. Podemos terminar entonces con Filipenses. Filipenses capítulo 3 y versículo 14. Filipenses 3:14. Terminemos con esa declaración preciosa. Dice Filipenses 3:14. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, no te quedes a medias de camino. Sigue la meta, sigue la meta, sigue la meta. ¿Cuál es la meta, hermano? ¿Cuál es la meta? De acuerdo a todo lo que hablamos hoy, la meta es que no te distraiga absolutamente nada religioso, que no te distraiga nada que sea doctrinas, ni tradiciones, ni cultura. Nada de eso debe de ser lo que te rija para vivir. Lo que te debe de regir para vivir es el Espíritu. Tórnate a tu Espíritu. Dile: Señor, en esta mañana me torno a mi Espíritu. En esta mañana, Señor, reconozco que debo de aprender a encender el switch. Debo de aprender a encender ese switch que se llama Espíritu, para conectarme en tus ondas celestiales. Señor, muchas gracias que en esta mañana me has hablado acerca de lo que es la esencia de la carne y lo que es la esencia del Espíritu. Muchas gracias, Padre Celestial, que me has hablado de que todas mis acciones y mis reacciones deben provenir de la esencia del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Gracias, Padre. Oh Señor, te alabo. ¿Por qué no te unes en oración a mí y levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, en este momento pienso en tu trono? Pienso en ese trono glorioso donde tú estás sentado, y que debajo del trono sale el río de vida. Aquí estoy, Señor, para que fluyas a través de mí. Oh, toco tu Espíritu, Señor. Fluye a través de mí,
fluye a través de todo mi ser, lléname en esta mañana. Toma este segundito, toma estos segunditos para tocar el Espíritu de Dios. Señor, gracias, te entronizo, eres mi Señor, Jesús es el Señor. Gracias que eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Me humillo ante ti, reconozco mi necesidad, reconozco que tú tienes que llenar todo mi ser. Fluye, oh Espíritu de Dios, a través de todo mi ser. Oh Señor, gracias, porque cuando estoy en el Espíritu soy visitado por ti. Oh, gracias que siento tu presencia en esta mañana. Siento en mi ser, Señor, que me estás llenando de la realidad tuya para que yo pueda fluir y experimentar el Espíritu. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Di amén, hermano, y despídete con un gloria a Dios, despídete con un aleluya. Dile al Señor gracias, dile gracias. Así que hasta mañana, Dios te guarde.